Bueno, lo decíamos. Rusia atacó Ucrania en las últimas horas. Ya era de esperar, era de esperar. Rusia es un país imperialista y expansionista, ni mejor ni peor. Yo creo que como muchos, Estados Unidos es un imperio, también como Rusia, China es un imperio. Eh, ¿Qué otro? A ver, no, Rusia, Estados Unidos y China. Obviamente tienen estilos y características peculiares cada uno, ¿no? Estados Unidos cuando tiene que recurrir a la fuerza recurre, pero si no trata de conquistar económicamente hablando. Bueno, Rusia es una potencia, ahora le vamos a preguntar al analista internacional con el que vamos a dialogar, Rusia es una potencia más de estilo tradicional y que hace conquistas territoriales, al menos como lo entiendo yo. En las últimas horas Rusia atacó la frontera con Ucrania y ocasionó 8 muertos y una decena de heridos en el ataque. Por ende, se da ya por entendido que ha comenzado el inicio de hostilidades. Para que lo ilustre más el caso, vamos a hablar con Ricardo Marconi, que es periodista y analista internacional. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días para vos y para toda tu audiencia, Antonio. Bueno, para los que venían siguiendo tus columnas en introspecciones, allí en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, esto era de esperar, ¿no? Rusia, hablando mal y pronto, desde hace bastante tiempo que le tiene ganas a Ucrania. Así es, Antonio. Mira, en principio vamos a confirmar lo que vos acabás de decir. Esto es que en la ciudad de Odessa ya hay 8 muertos y alrededor de 10 heridos en esa ciudad. Y Ucrania hace pocas horas rompió las relaciones diplomáticas con Rusia. Esto es lo último que ha ocurrido respecto de este conflicto bélico que, como vos bien decías también, ya se inició plenamente entre Rusia y Ucrania. Y para hacer referencias concretas sobre lo que ha estado sucediendo, y para el menos avisado en esto, aquel que se acostó a dormir anoche con las últimas informaciones, podemos decir que a las 0 horas de ayer Vladimir Putin cumplió su promesa, comenzó a construir su narrativa bélica, decidiendo una operación militar especial, según él mismo lo calificó, en territorio separatista, con lo que el Pentágono finalmente debemos aceptar, tuvo razón cuando advertía, cuando anunciaba a través de sus satélites los movimientos de tropas previos al ataque. A las 0:16 en punto se generó una reunión especial de la Organización de las Naciones Unidas mediante el Consejo de Seguridad, y ahí cada país anoche, por lo que estuvimos viendo, cada país expresó su posición un poco tardía sobre el inicio de estas acciones bélicas que hacemos referencia. Joe Biden comenzó a generar de manera concreta también la respuesta que tenía obviamente prevista si esto último que te comenté sucedía, ¿no? Joe Biden describió en la tarde de ayer, antes que hiciera sus anuncios, todos los acontecimientos bélicos que están teniendo lugar entre la frontera de Rusia y Ucrania, y los remarcó como el inicio ya de una invasión rusa mediante explosiones en Kiev y en Odessa, como decíamos hace instantes, y en otros territorios estratégicos del este de Ucrania. Rusia también afirmó, para justificar su accionar, que los separatistas de Donetsk y Lugansk le pidieron ayuda a Putin, y fue por eso que decidió concretar los ataques. Y el primer ministro de Letonia anoche, Letonia forma parte de la OTAN, esto hay que aclararlo, señaló que las tropas rusas se trasladaron ya definitivamente a la región oriental de Ucrania, y también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,
declaró el estado de emergencia durante los próximos 30 días para defender la estructura vital ucraniana y tiene previsto convocar a un entrenamiento militar a rusos retirados de las Fuerzas Armadas y pidió a los ucranianos que se encuentren circunstancialmente en Rusia a que regresen de inmediato a su país para resistir la agresión de los rusos. Zelensky sí. También, sí, decime. No, a ver, tratando de pensar las causas de la invasión, del ataque de Rusia a Ucrania, existió un geógrafo de raigambre alemán, Friedrich Ratzel, se llamaba, o Friedrich Ratzel, como se lo quiera pronunciar, 1844-1904, que influyó a Hitler, pero también a otros imperios, desde ya, que hablaba de espacio vital, o como se pronunciaría, entiendo que lo estoy pronunciando bien, Lebensraum en germano. Él hablaba de que, bueno, era el espacio vital que le correspondía a un país imperialista a su alrededor, y debía conquistarlo para verdaderamente expandir su potencial, su poder. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Hitler con Austria y con otros países de la zona. Cuando hablamos de Rusia, ¿está pensando Putin en su Lebensraum, Ucrania, que forma parte de su Lebensraum, de su espacio vital, y tiene, hasta por si uno quiere, por un mandato divino, necesidad de conquistarla o no? Mira, yo creo que cualquier movimiento que haya organizado, previsto Putin para llegar definitivamente a estas acciones bélicas no justifican de ninguna manera, reitero, lo que ha terminado de hacer Putin. No se justifica un conflicto bélico porque, en primera instancia, las relaciones diplomáticas no se habían cortado definitivamente hasta ese momento, las conversaciones podían seguir avanzando, no hay motivo definitivo o racional para que Putin decidiera estas acciones bélicas contra Ucrania, lo que sí implica, lamentablemente, que la OTAN ahora se vea obligada a hacer movimientos de tropas que ya, por otra parte, tenía estudiadas, obviamente, y por lo que me dicen las bases de inteligencia que tiene Estados Unidos en distintos países de la OTAN y obviamente dentro de Rusia, porque esto no tampoco podemos negarlo, y de Ucrania, dieron información suficiente para que tanto en la zona del Mar Negro como en el mar de Barents, tropas norteamericanas comiencen en las próximas horas a actuar decididamente para contrarrestar lo que entiendo es un ataque impensado, imposible de creer por parte de Putin. No sé hasta qué punto Putin cree positivo lo que hizo, porque lamentablemente, Antonio, esto ya ha empezado a generar muertos, heridos graves, bombardeos de ciudades importantes de Ucrania, y por ejemplo, te digo, se están movilizando tropas en el aeródromo ubicado al sudoeste de Artsix, en el sur de Belarus, donde hay decenas de tiendas de campaña que se están desarmando para que se empiecen a movilizar los vehículos rusos hacia el este ucraniano, junto con las fuerzas navales que tiene previsto movilizar en todo este sector, en donde Putin prevé que se van a hacer las acciones militares. El Pentágono, me están indicando, ya está previendo ataques terrestres y aéreos, y ya lamentablemente también debemos decir, Rusia decidió arrojar misiles y bombas que van a caer indefectiblemente en Ucrania, y por esto está que el secretario de Estado Antony Blinken
presidente de Estados Unidos convocó a los diplomáticos que estaban en Ucrania y a todos los habitantes norteamericanos y de otros países a retirarse de la zona, me refiero a los civiles, para evitar precisamente la muerte de los mismos cuando se vaya definitivamente a un conflicto de suma importancia en toda esta zona, ¿no? Ricardo, por lo que vos enunciás, estamos en las puertas de la internacionalización del conflicto. Y aquí cabe pensar, ¿se puede dar una situación parecida a la que se daba durante la llamada Guerra Fría, donde, estuvieron varias veces a punto de enfrentarse directamente Estados Unidos y Rusia, pero no lo hicieron? ¿Se puede dar una situación parecida? ¿Puede intervenir Estados Unidos? ¿Qué es lo que puede pasar? A mí me parece que ya se cruzó esa línea de elementos que pueden producirse entre uno y otro país enfrentado, en este caso entre la NATO y Rusia, porque por una parte el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el estado de emergencia durante los próximos 30 días para defender la estructura vital ucraniana. Ya evidentemente Zelensky tiene previsto que los bombardeos van a continuar y ha convocado a entrenamiento a los rusos que se han retirado de las Fuerzas Armadas y pidió a los ucranianos que estén donde estén, comiencen a resistirse a este tipo de agresión, que por otra parte ya ha comenzado plenamente, porque hay ya más de 200.000 soldados rusos que han comenzado a cruzar la frontera entre Ucrania y Rusia. Él intentó, Zelensky, hablar anoche con Putin directamente, pero Putin no ha querido atenderlo, ¿no? Y Biden también anoche, ya después que se reunió en la Casa Blanca, comunicó una sanción a la compañía responsable de la construcción del gasoducto que conecta Rusia con Alemania, mientras que Alemania mismo, otro componente de la OTAN de suma importancia, suspendió la puesta en marcha del proyecto terminado para transferir gas desde Rusia a Europa, ¿no? Pero acá hay que dejar aclarado algo más, no es un dato menor, este proyecto está terminado, pero por ahora no está operable, por lo que Alemania frenó la operación del traslado del gas, con lo que cercena la posibilidad de un desarrollo económico mayor ruso como consecuencia de esta decisión militar que ha tomado Putin, ¿no? Sí. Interesantísimo. Hubo bombardeos, le aviso, le advierto a tu audiencia que hubo bombardeos en dos principales ciudades de Ucrania, en la región de Donbass anoche, y OTAN confirmó sanciones económicas, con lo que obviamente en las próximas horas, como te decía, va a involucrarse bélicamente en forma directa en todo este conflicto. ¿Cuál parecería ser el plan o la estrategia de Putin? ¿Dar una especie de mensaje atacando de forma potente al comienzo como para mostrar las garras, si uno quiere, o directamente ocupar territorialmente Ucrania? No, Moscú, por lo que hemos estado analizando con otros colegas, pretende en primera instancia la desmilitarización de Ucrania. Claro. Y que la OTAN no concrete su decisión de instalar bases también en Ucrania. Y cuando digo bases, digo instalaciones misilísticas, claro, de misiles comunes y misiles crucero, incluso lo que más temor tiene Putin es que la OTAN ponga bases nucleares en la zona. Sí, a ver, Ucrania salvando distancias,
y al revés, ¿no? Porque era para otro país, pero es una especie de Cuba en la Guerra Fría. Está a pocos kilómetros de Rusia, como estaba Cuba de Estados Unidos, y es un lugar, había una posición estratégica para cualquiera que quiera enfrentarse a Rusia o, en todo caso, atemorizarla. Exactamente, muy bien lo decís vos. Nosotros en tu página web, para aquel que quiera interiorizarse, generalmente los más jóvenes que a lo mejor no conocen debidamente el tema, me refiero a Cuba, Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Puede introducirse en introspecciones. Ahí nosotros relatamos lo que ocurrió entre Cuba y Estados Unidos en el periodo en que vos acabás de mencionar, y cómo el presidente de Estados Unidos y Khrushchev en Rusia terminaron con ese conflicto retirando los misiles que tenía Rusia en Cuba, ¿no? Yo entiendo de que Putin ha elegido el camino de la guerra. Esto va a producir pérdidas de vidas humanas, un sufrimiento humano en escala no previsible en esa zona. Yo estuve viendo los resultados de las entrevistas que han realizado periodistas de distintos países en la zona con ucranianos, y ellos ya comenzaron a sufrir todo esto, que es más que todo en la destrucción de sus viviendas, de sus terrenos, la pérdida total de sus bienes en Ucrania, cuando recién ha comenzado todo este proceso bélico. No quiero pensar, si esto ocurre en el tiempo, en qué terminaremos, ¿no? Sí, lo que sí, si me permitís unos segundos más, yo quisiera recalcar la penosa posición argentina. Bueno, a eso iba para finalizar. Se nos termina el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte eso. A principios de febrero, Alberto Fernández tuvo declaraciones que a algunos los sorprendieron, a otros no, pero fueron tajantes. Dijo, queremos que la Argentina sea una puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Eso fue lo que dijo América Latina, ¿no? En palabras textuales. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández. En las últimas horas, desde la embajada de Ucrania en Buenos Aires, dijeron que el presidente Alberto Fernández tiene muy buen diálogo con Rusia y también con el presidente de la CELAC, y puede ser de mucha ayuda para llegar a Vladimir Putin y frenar la invasión rusa en Ucrania. O sea, de alguna manera recurrir a Alberto Fernández como, no sé si prenda de paz, pero como un instrumento para llegar a la paz y evitar algo mayor en estos momentos. ¿Cómo va a quedar Argentina? ¿Se beneficia o no se beneficia? Porque pensemos que cuando se han dado conflictos internacionales, ya sea la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría, para la economía argentina fue muy interesante porque pudo colocar sus productos a los países intervinientes en el conflicto. Pensemos que tenemos materias primas, tenemos mucho para exportar. ¿Es positivo o negativo para la Argentina? Mira, yo no voy a analizar si es positivo o negativo para la Argentina, porque entiendo que la intervención argentina en todo este suceso no justifica de ninguna manera pérdidas humanas de ningún tipo. Claro. Argentina ha expresado, como vos bien decís, su preocupación por la situación que está atravesando Ucrania. Es un llamado a la paz, como vos también lo indicaste, entre la Organización de las Naciones Unidas en la sesión plenaria del Consejo de Seguridad. Emitió un comunicado muy lavado. Los colegas que hacen política internacional calificaron ese comunicado como zaraza pura. Habría reclamado que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política y la creciente tensión en el este de Ucrania, a fin de mantener la paz y la seguridad internacional. Obviamente sí, una postura no fuerte en esto, como se dice, ¿no? Ni blanco ni negro, sí, ni. Sí, te agradecemos el contacto, Ricardo, muy bien explicado, muy claro para entender un poco qué estamos viviendo en este inicio de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias.
Si me permitís un segundito más. Sí, sí, sí. Ojalá no entremos en este conflicto en la agresión de bombas nucleares, porque Claro. esto sería terrible, terrible, no solo para Rusia, porque si comparamos el poder militar de la OTAN con los rusos, nos encontraremos con un enfrentamiento que va a conducir a miles y miles de personas muertas. Hay un cálculo hecho por organismos internacionales sobre este tipo de conflictos Ujú. que dicen que un enfrentamiento nuclear entre dos países producirían en el planeta alrededor de 700 millones de muertos. Y no es una locura lo que estoy diciendo, no es Ujú. Sí, 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 un sí. número tirado Al al azar. infinito, sino de ninguna manera. Son cálculos establecidos sobre no solo las explosiones, sino las consecuencias posteriores y en el tiempo que derivarían luego de una explosión nuclear, sea del país que la arroje, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Adiós.